La antigua ciudad de Comayagua es un tesoro inagotable de historias fantásticas, cuentos, leyendas y tradiciones de los tiempos coloniales, que son para poner los pelos de punta a cualquiera. Todos sugestivos, originales y bellos, especialmente cuando se han oído de boca de esas viejecitas que aún conocieron el último gobernador de la antigua provincia de Honduras, don José Gregorio Tinoco de Contreras. Estas historias han sido contadas por ellas con tal riqueza de detalles que seduce, con una infantil certeza que ello sucedió, así como lo narran, y con placer intenso de repetir aquellos que si no fuese visto con sus propios ojos, les fue contado por personas difuntas, quienes por esto y por otros motivos son dignos que lo dicho por ellas se tome por cierto. Una de las leyendas más famosas es de la cruz del convento de San Francisco, que alguien ha llamado cruz de piedra, pero es de madera, de esas maderas que saben desafiar los siglos. La historia dice que allá por los años 1603, siendo gobernador de la provincia de Honduras, don Juan Guerra y Ayala, se inició la conquista de Tegucigalpa, región que hoy forma parte de la Mosquitia. Para llevar a cabo esta empresa fueron nombrados los misioneros Fray Juan Monteagudo, Fray Esteban Verdeleta. Poco después de haber salido la expedición, se supo en Comayagua que había fracasado y que los misioneros habían perecido en manos de los indios salvajes. Fray Esteban era monje del convento de San Francisco, muy querido de todos, de modo que la noticia de su muerte causó mucha pena en los habitantes de Comayagua. Por ese tiempo se comenzó a observar un caso curioso que llamó la atención de todos y que según creían era causado por el espíritu de Fray Esteban. Pero sucedió que aquellos días llegó el misionero. La idea que tenía era tal que cuando vieron el sacerdote le tuvieron miedo. Un viaje desde Segovia hasta Comayagua hecho por una persona sola les parecía imposible. Seguramente Fray Esteban era uno de esos españoles de aquella época que parecía que estaban hechos de acero y no de carne y hueso como el resto de los hombres. Trasládese usted que oye a aquella época y piense cómo serían estas tierras, que después de más de 500 años todavía hay muchas que la planta humana no ha tocado, y comprenderá por qué los vecinos de Comayagua no creían que aquel padre se les presentaba sano y salvo, fuese el mismo Fray Esteban Verdelete, que le habían visto salir con la primera expedición que intentaba la conquista de la Mosquitia. Era increíble que fuera capaz de conducirse solo desde los confines del país, habiendo cruzado más de la mitad de nuestro territorio. Como a Fray Esteban le extrañaba tal proceder, investigó el motivo y le explicaron lo que sucedía. El convento de San Francisco está situado al norte de la plaza del mismo nombre. Como a 200 varas corre el río Chiquito, que va como rodeando la ciudad por el noreste y por el norte. En el costado norte de la iglesia y en el interior del convento había un cementerio, en cuyo centro estaba una cruz de madera sobre una peña. Algún tiempo después de haber salido la expedición para Tegucigalpa, los frailes comenzaron a notar el siguiente fenómeno. Todos los viernes, a eso de las 12 del día, veían que de cierto lugar del río se levantaba un fantasma que consistía en un bulto más grande que el de una persona, el cual venía envuelto en una nube blanquecina que pasando sobre las casas del barrio venía a ponerse sobre la cruz del cementerio del convento. No se sabe con certeza qué día comenzó a llegar, porque la cruz estaba en el patio interior del convento y la nube llegaba cuando estaba en el refectorio. El primero que la vio dio la voz de alarma y de allí en adelante gran número de personas acudían a la hora de las 12 del viernes para presenciar tan extraordinario suceso. Se cuenta que cierta persona, haciendo alarde de valor, se introdujo en la nube, cosa que le estuvo tan cara que desde aquel momento tuvo una fiebre que le causó el miedo y que salió de él hasta que se llevó consigo su alma.
Con tan ejemplo nadie se atrevió a imitarlo. Al oír el padre Verdelete tan extraño relato, se puso a hacer penitencia por varios días y después comunicó a su señoría el obispo de Comayagua, que por entonces era fray Gaspar de Andrade, su propósito de averiguar lo que significaba aquella aparición. En caso de que fuese la voluntad de Dios, llegó el día y la hora en que el fantasma envuelto en la nube llegaba hasta la cruz de cementerio. Todo en el interior del convento estaba lleno de espectadores, deseosos de apreciar lo que sucedía con lo que el padre Verdelete se proponía. Tan luego como cayó la nube, fray Esteban se acercó a la peana de la cruz y pronto su cuerpo quedó oculto en la niebla, en la que muy pronto el público horrorizado empezó a distinguir dos bultos como de personas que conversaban de algo muy importante. Otras veces se quedaban como meditando. Tan tenebroso coloquio era presenciado por una multitud de personas que llegaban los patios y corredores del convento, pero nadie se aproximaba al grupo que formaban el vivo y el muerto para oír lo que conversaban. Eso habría valido la pena, porque seguramente debió ser algo interesante. Tan abstraídos estaban en aquella extraña como sobrenatural escena que no se dieron cuenta de que la entrevista del padre Verdelete con aquel individuo de ultratumba había durado ya casi 12 horas, principio a las 12 del día y eran las 12 de la noche cuando la nube se disolvió. En el lugar vieron que el padre Verdelete echaba la bendición a una persona que con él estaba. La que acompañaba del religioso se encaminó como por la dirección de donde había venido la nube. Fray Esteban regresó y se presentó como persona que viene muy cansada. Tomó unos tragos de agua y se retiró diciendo, no más que estas palabras: la nube no volverá. El siguiente día el señor obispo celebró la misa pontificial y todos los sacerdotes de Comayagua, que por cierto eran muchos, se pusieron a hacer penitencia por orden de su señoría ilustrísima. Se anunció que la predicaría fray Esteban Verdelete y la catedral se llenó de piadosos y de curiosos que deseaban de todas maneras saber lo que había sido de todo aquello el día anterior. De todas maneras saber lo que había sido todo aquello del día anterior. El fraile les dijo un bello sermón. Con respecto a los acontecimientos, pidió que le dieran las gracias a Dios, porque ya no verían más a aquel fantasma. Después, con palabras muy tristes que hicieron llorar a toda aquella gente, se despidió de ellos diciéndoles que Dios lo llamaba a otros ministerios de su servicio. 24 horas más tarde salió de la ciudad de Guatemala. Desde entonces se tuvo mucha veneración por la cruz, la cual fue trasladada a la palazuela de San Francisco, donde le hicieron una garita, y todos los domingos venía un sacerdote a decir misa en aquel lugar. Siglos más tarde, cuando vieron que los años iban destruyendo el madero de la cruz, la mandaron a forrar con caoba. Por último la quitaron de aquel sitio por irreverencia de algunos, pues no pocas veces se vio que un trovador, de esos que pasan las noches cantando, con el estómago lleno de vino, escogieron aquel lugar para dar al viento su endechas de amor y otras cosas peores. Actualmente la cruz está en la ciudad de Comayagua, en un altar en la iglesia de San Francisco. Duerman bien los que puedan, si pueden.